¿Te imaginas a los dos narcotraficantes más poderosos de la historia trabajando juntos? ¿Qué pasaría si te dijera que hubo una época donde Pablo Escobar y el Chapo Guzmán no solo se conocieron, sino que hicieron negocios que movieron el mundo entero? Hoy vas a descubrir el pacto secreto que unió a Colombia con México, la alianza que convirtió a América en el epicentro del narcotráfico mundial y las traiciones que eventualmente destruyeron ese imperio. Esta es una historia que pocos conocen, con detalles que nunca se han contado públicamente. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar hoy cambiará todo lo que creías saber sobre el narcotráfico. Bienvenidos a Crímenes de Poder MX. Para entender esta historia, primero tenemos que retroceder a principios de los años 80. Pablo Escobar ya era una leyenda en Colombia, el capo del cartel de Medellín que estaba inundando Estados Unidos con toneladas de cocaína. Mientras tanto, en las montañas de Sinaloa, un joven Joaquín Guzmán Loera apenas comenzaba a hacerse un nombre en el mundo del narcotráfico bajo la tutela de Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino del narco mexicano. En ese entonces, el negocio estaba claramente dividido. Los colombianos producían la cocaína y los mexicanos solo servían como transportistas, como un servicio de paquetería que cobraba una comisión por llevar la droga a Estados Unidos. Pero todo eso estaba a punto de cambiar, carnal. Y el catalizador de ese cambio fue precisamente el encuentro entre estos dos titanes del crimen organizado. La primera vez que el Chapo y Pablo Escobar se encontraron cara a cara fue en 1987, en una finca privada en las afueras de Medellín. El Chapo tenía apenas 30 años, pero ya había demostrado ser un operador excepcional. Félix Gallardo lo había enviado a Colombia para negociar directamente con los productores, para establecer rutas más eficientes y, lo más importante, para aprender el negocio desde adentro. Escobar, por su parte, tenía 40 años y estaba en la cúspide de su poder. Era multimillonario, tenía políticos en su nómina y prácticamente controlaba regiones enteras de Colombia. Pero tenía un problema gigante. La DEA y las autoridades estadounidenses estaban cerrando sus rutas tradicionales por el Caribe y Florida. Necesitaban nuevas formas de meter su producto a Estados Unidos, y México era la respuesta obvia. Según relatos de personas que estuvieron cerca de esa primera reunión, el encuentro fue tenso al principio. Escobar era un hombre acostumbrado a dominar cualquier habitación donde entraba. Era carismático, inteligente, pero también extremadamente peligroso. El Chapo, aunque más joven, no se dejó intimidar. Llegó con propuestas concretas, con números, con mapas de rutas que había estudiado meticulosamente. Don Pablo, le dijo el Chapo en ese primer encuentro según los testigos, ustedes hacen el mejor producto del mundo, pero tienen un problema de distribución. Nosotros tenemos la solución. Tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera con los gringos, tenemos túneles, tenemos gente infiltrada en aduanas, tenemos todo un sistema que ustedes necesitan. Escobar lo escuchó con atención. No era común que alguien tan joven le hablara con esa confianza, pero había algo en el Chapo que le gustó. Era ambicioso, era inteligente y sobre todo, era práctico. No venía a pedirle favores ni a rogarle por migajas. Venía a proponer una sociedad de negocios entre iguales. ¿Y qué quieres a cambio?, le preguntó Escobar, encendiendo uno de sus famosos puros cubanos. Queremos un porcentaje más alto, respondió el Chapo sin titubear. Y queremos aprender el negocio completo. No solo queremos ser transportistas. Queremos saber cómo se produce, cómo se procesa, cómo se distribuye. Queremos ser socios, no empleados. Esa respuesta le gustó a Escobar. Veía en ese joven sinaloense el mismo hambre que él había tenido 20 años atrás cuando comenzó en el negocio. Y así, en esa finca de Medellín, entre tragos de whisky y con la noche colombiana como testigo,
nació el pacto que cambiaría para siempre el narcotráfico en América. El acuerdo era relativamente simple, pero absolutamente revolucionario. El cartel de Medellín produciría la cocaína en Colombia y se la vendería al cartel de Guadalajara y posteriormente al cartel de Sinaloa, cuando éste se formó, a un precio preferencial. Los mexicanos se encargarían de todo el transporte y distribución en Estados Unidos. Las ganancias se dividirían 50 hasta 50 después de los costos de operación. Pero había algo más en ese pacto, algo que muy pocos saben. Escobar acordó enseñarle personalmente a El Chapo todos los secretos del negocio. Durante los siguientes 2 años, El Chapo hizo múltiples viajes a Colombia, pasando semanas enteras en las selvas donde se procesaba la coca, aprendiendo sobre química, sobre logística, sobre corrupción de funcionarios a gran escala. Pablo era un maestro, confesó posteriormente alguien cercano a El Chapo en esos años. Le enseñó todo. Cómo lavar el dinero a través de negocios legítimos, cómo sobornar a políticos de alto nivel, cómo usar la violencia estratégicamente para enviar mensajes. Pero sobre todo, le enseñó que en este negocio hay que pensar como empresario, no solo como criminal. Y el Chapo resultó ser un estudiante excepcional. Absorbía cada lección como esponja. Tomaba notas mentales de todo. Cómo Escobar estructuraba su organización, cómo manejaba la lealtad de su gente, cómo balanceaba el miedo con la generosidad para mantener controladas las comunidades donde operaba. Pero el Chapo también notó los errores de Escobar. Veía cómo el capo colombiano era demasiado visible, cómo buscaba la atención pública, cómo se postulaba para cargos políticos abiertamente. Ese es su error, pensaba el Chapo. Mientras más famoso eres, más rápido te caes. Pero lo que nadie sabía, lo que se mantuvo en secreto absoluto durante años, es que ese pacto entre Escobar y el Chapo incluía una cláusula secreta que nunca se ha revelado públicamente hasta ahora. Escobar le dio a El Chapo acceso a algo que valía más que el oro: las fórmulas exactas de procesamiento de cocaína del cartel de Medellín, las mismas que hacían que su producto fuera el más puro y deseado del mundo. Pero no solo eso. Le dio los contactos directos de los cultivadores de coca en Perú y Bolivia, saltándose completamente a los intermediarios colombianos. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba? El Chapo ahora podía, si quería, producir su propia cocaína sin depender de Colombia. Escobar básicamente le entregó las llaves para eventualmente competir contra él. ¿Por qué haría algo así? Porque Escobar era un visionario que sabía que su tiempo era limitado y quería asegurarse de que alguien continuara el negocio cuando él cayera, y eligió a El Chapo como su heredero no oficial. Esta revelación es absolutamente monumental, porque explica todo lo que vino después. Explica por qué el cartel de Sinaloa eventualmente se convirtió en más poderoso que el mismo cartel de Medellín. Explica por qué México se transformó de simple país de tránsito a productor y distribuidor completo. Y explica por qué el Chapo pudo construir un imperio que duró décadas, mientras que el de Escobar colapsó en menos de 15 años. Durante los años dorados de esta alianza, entre 1987 y 1993, los números eran simplemente astronómicos. Se estima que juntos, los carteles colombiano y mexicano movían entre 70 y 80 toneladas de cocaína al mes hacia Estados Unidos. Esos son aproximadamente 960 toneladas al año. A precios de la época, estamos hablando de más de 30,000 millones de dólares anuales en ingresos brutos. Para poner eso en perspectiva, carnal, ese dinero era más que el PIB de varios países pequeños. Era más dinero del que muchas corporaciones multinacionales legítimas generaban. Y todo ese dinero fluía a través de la alianza Escobar-Chapo.
Las operaciones eran cada vez más sofisticadas. Ya no se trataba de avionetas cruzando la frontera de noche. Ahora usaban barcos pesqueros modificados con compartimentos secretos, submarinos artesanales que podían transportar hasta 2 toneladas de coca sumergidos, túneles elaborados que conectaban México con Estados Unidos, y una red de corrupción que alcanzaba los niveles más altos de gobierno en ambos países. El Chapo aplicaba en México todo lo que había aprendido de Escobar. Empezó a invertir el dinero del narco en negocios legítimos. Ranchos, empresas constructoras, hoteles, restaurantes. Pero a diferencia de Escobar, lo hacía con mucha más discreción. Usaba prestanombres, estructuras corporativas complejas y siempre se mantenía en las sombras. También aplicó las lecciones de Escobar sobre el control social. En los pueblos de Sinaloa donde operaba, el Chapo construía escuelas, reparaba iglesias, daba trabajo a la gente. Compraba lealtades no solo con miedo, sino con beneficios tangibles. La gente lo protegía no porque fueran obligados, sino porque genuinamente lo veían como un benefactor. Pero no todo era armonía en esta alianza. Había tensiones constantes. Los colombianos a veces sentían que los mexicanos querían demasiado. Los mexicanos sentían que los colombianos los veían como inferiores. Y había competencia por el control de las rutas más lucrativas hacia ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. En 1989 hubo un incidente que casi destruye la alianza. Una carga de 5 toneladas de coca que iba desde Colombia hacia México fue interceptada por autoridades mexicanas. Los colombianos acusaron a los mexicanos de haber vendido la información a cambio de una mordida más grande de otro cartel. Los mexicanos argumentaban que había sido mala suerte, un operativo que no pudieron controlar. La tensión escaló rápidamente. Hubo amenazas de ambos lados. Escobar envió un mensaje muy claro. Si los mexicanos lo habían traicionado, habría consecuencias sangrientas. El Chapo, que para entonces ya tenía su propia reputación de hombre violento, respondió que ellos no se dejaban amenazar por nadie, ni siquiera por el gran Pablo Escobar. La situación estuvo al borde de convertirse en una guerra abierta entre los carteles colombiano y mexicano. Pero finalmente prevalecieron las cabezas frías. Félix Gallardo, que todavía era el jefe máximo del lado mexicano, voló personalmente a Colombia para reunirse con Escobar. Llevó evidencia de que la interceptación había sido genuinamente un operativo que no pudieron controlar, que no hubo traición. Después de días de negociaciones tensas, se restableció la paz. Pero ese incidente dejó una marca. La confianza nunca volvió a ser la misma. Y tanto Escobar como el Chapo empezaron a prepararse para un futuro donde quizás no necesitarían el uno al otro. En 1989 también ocurrió otro evento que cambiaría el panorama: el asesinato del candidato presidencial colombiano Luis Carlos Galán por órdenes de Escobar. Este magnicidio desató una persecución sin precedentes contra el cartel de Medellín. El gobierno colombiano, presionado por Estados Unidos, declaró una guerra total contra Escobar. El Chapo observaba todo esto desde México con una mezcla de preocupación y cálculo estratégico. Veía cómo su mentor y socio estaba cometiendo errores fatales. Escobar estaba peleando guerras en múltiples frentes. Contra el gobierno colombiano, contra la DEA, contra el cartel de Cali, que quería quitarle su posición dominante, e incluso contra grupos paramilitares que lo perseguían. «Pablo está demasiado expuesto», le comentó el Chapo a uno de sus lugartenientes en esa época. «Está peleando batallas que no puede ganar. Nosotros no vamos a cometer ese error. Nosotros vamos a mantenernos en las sombras, vamos a sobornar más y disparar menos, vamos a ser fantasmas». Y esa filosofía eventualmente sería la clave del éxito del cartel de Sinaloa.
Mientras Escobar construía una hacienda ostentosa llamada la Hacienda Nápoles con su propio zoológico privado, el Chapo vivía modestamente, relativamente hablando, y cambiaba constantemente de residencia. Mientras Escobar daba entrevistas a medios internacionales, el Chapo rechazaba cualquier tipo de publicidad. Pero a pesar de estas diferencias filosóficas, el respeto entre ambos hombres nunca desapareció completamente. En 1991, cuando Escobar se entregó al gobierno colombiano para recluirse en la Catedral, una prisión de lujo que él mismo diseñó, el Chapo le envió un mensaje secreto ofreciéndole asilo en México si alguna vez necesitaba escapar de Colombia. Si las cosas se ponen feas, compa, aquí en la sierra nadie te va a encontrar. Decía el mensaje, que fue entregado a través de intermediarios de confianza. Tienes un lugar aquí, un refugio. Los gringos nunca te van a encontrar en las montañas de Sinaloa. Escobar agradeció el gesto, pero rechazó la oferta. Colombia es mi país, respondió. Aquí nací y aquí voy a morir. Pero agradezco tu lealtad, Chapo. Eres un buen hombre y vas a llegar muy lejos en este negocio. Esas fueron algunas de las últimas comunicaciones directas entre los dos capos. Para 1992, la situación de Escobar era cada vez más desesperada. Había escapado de la catedral después de que el gobierno intentara transferirlo a una prisión real, y ahora estaba huyendo, moviéndose de casa en casa, perseguido por el bloque de búsqueda, un grupo especial de la policía colombiana apoyado por la DEA y por el grupo paramilitar Los Pepes. Desde México, el Chapo seguía los acontecimientos con atención. Sabía que el final de Escobar se acercaba y tenía que prepararse para lo que vendría después. Sin Escobar, necesitaban nuevos proveedores colombianos, o mejor aún, desarrollar su propia capacidad de producción. Durante esos meses finales de 1992 y principios de 1993, el Chapo aceleró sus planes. Estableció contactos directos con los cultivadores de coca en Perú y Bolivia, usando la información que Escobar le había dado años atrás. Empezó a construir laboratorios propios en las montañas de México, donde podía procesar la pasta base de coca en cocaína refinada. Estaba preparándose para independizarse completamente de los colombianos. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar fue abatido en un tejado de Medellín. Tenía 44 años y moría como había vivido, huyendo, peleando, desafiando hasta el último momento. Cuando la noticia llegó a México, el Chapo estaba en una de sus casas de seguridad en Sinaloa. Según testigos, no mostró emoción al escuchar la noticia, pero pidió estar solo por el resto del día. Era un grande, les dijo a sus hombres. El más grande que hemos visto. Y los gringos lo mataron porque no supo cuándo bajarle. Nosotros no vamos a cometer ese error. La muerte de Escobar marcó el fin de una era, pero también el comienzo de otra. Con el cartel de Medellín desmantelado, surgió un vacío de poder enorme en el narcotráfico. El cartel de Cali intentó llenar ese vacío, pero ellos también serían eventualmente capturados. Y fue en ese contexto donde el cartel de Sinaloa, liderado por el Chapo después de la caída de Félix Gallardo, ascendió para convertirse en la organización criminal más poderosa del hemisferio occidental. Pero aquí viene algo que va a dejarte con la boca abierta. Resulta que Escobar, sabiendo que su muerte era inminente, le dejó al Chapo algo más que contactos y fórmulas. En sus últimas semanas de vida, Escobar envió a México documentos cifrados que contenían información explosiva. Los nombres de todos los políticos, jueces, militares y funcionarios colombianos y estadounidenses que él había sobornado durante años. Era un seguro de vida que le estaba pasando al Chapo. Si alguna vez te quieren chingar, decía el mensaje que acompañaba los documentos, usa esto.
es más poderoso que 1000 sicarios. Y efectivamente, el Chapo usó esa información durante décadas. Cada vez que las autoridades lo presionaban demasiado, filtraba pedazos de esos documentos, exponiendo a políticos corruptos, desviando la atención, causando escándalos que lo protegían indirectamente. Esos documentos eran el último regalo de Escobar a su alumno predilecto, la herencia final del maestro al estudiante. Esta revelación explica muchos misterios sobre cómo el Chapo logró operar durante tanto tiempo. No era solo por sobornos o por violencia. Tenía un arsenal de información comprometedora sobre las élites políticas de múltiples países. Tenía el poder de destruir carreras, de exponer corrupción al más alto nivel, y usó ese poder sabiamente, como un arma disuasiva que mantenía a raya a sus enemigos más poderosos. Con Escobar muerto, el Chapo se convirtió en el heredero no oficial de su legado. Pero a diferencia de su mentor, decidió hacerlo de manera completamente diferente. Aprendió de los errores de Escobar. Nada de guerras públicas contra el gobierno, nada de magnicidios de alto perfil, nada de buscar poder político abiertamente. En cambio, el Chapo perfeccionó el arte del soborno discreto. Pagaba millones a funcionarios, pero exigía discreción absoluta. No construía haciendas ostentosas, sino que se movía constantemente entre casas seguras modestas. No daba entrevistas, sino que cultivaba su leyenda a través del misterio y los corridos. Durante la década de los 90, el cartel de Sinaloa, bajo el liderazgo de El Chapo, creció exponencialmente. Aplicó todo lo que había aprendido de Escobar, pero mejorado, refinado, adaptado a la realidad mexicana. Construyó una organización más horizontal y resiliente, donde la captura de un líder no colapsaba toda la estructura. También diversificó el negocio. Ya no era solo cocaína. Ahora traficaban marihuana, metanfetaminas, heroína y eventualmente fentanilo. Aplicó principios empresariales al narcotráfico. Diversificación de productos. Múltiples rutas de distribución, gestión de riesgos, reinversión de ganancias. Los números hablaban por sí solos. En los años 90, se estimaba que el cartel de Sinaloa controlaba entre el 40 y 50% de toda la droga que entraba a Estados Unidos. Generaban entre 2 y 3 mil millones de dólares anuales en ganancias netas. El Chapo personalmente acumuló una fortuna estimada en más de 1.000 millones de dólares, llegando a aparecer en la lista de Forbes de los hombres más ricos del mundo. Pero nunca olvidó las lecciones de su mentor caído. Mantenía un perfil relativamente bajo. Invertía en comunidades locales para comprar lealtades. Y sobre todo, evitaba confrontaciones directas con el gobierno que pudieran convertirlo en el enemigo público número 1, como había pasado con Escobar. Esa estrategia funcionó durante años. Mientras otros capos caían uno tras otro, el Chapo continuaba operando. Fue arrestado en 1993. Pero ese arresto fue más producto de luchas internas entre carteles que de una persecución gubernamental efectiva. Y como todos sabemos, eventualmente escapó de prisión en 2001, en una fuga que habría hecho sentir orgulloso a Escobar. La alianza original entre Escobar y el Chapo había terminado con la muerte del colombiano, pero su impacto continuaba resonando. Habían establecido el modelo de negocio que dominaría el narcotráfico durante décadas. Habían creado las rutas, los métodos, las estructuras que todos los carteles posteriores copiarían. Y lo más importante, habían demostrado que el narcotráfico podía ser increíblemente lucrativo si se manejaba con inteligencia empresarial además de violencia. Escobar había sido el visionario, el pionero. El Chapo fue el perfeccionador, el que llevó esas ideas a su máxima expresión.
Pero había otra dimensión de esta alianza que pocas personas conocen: la dimensión personal. A pesar de ser criminales brutales responsables de miles de muertes, tanto Escobar como el Chapo eran seres humanos complejos con sus propias inseguridades, ambiciones y códigos morales retorcidos. En las conversaciones privadas que tuvieron durante esos años de alianza, hablaban no solo de negocios, sino también de filosofía, de familia, de sus sueños y miedos. Escobar le contaba a El Chapo sobre su amor por su esposa María Victoria y sus hijos, sobre cómo el negocio lo había transformado en alguien que ni él mismo reconocía a veces. «Yo no quería hacer esto», le confesó Escobar en una ocasión después de varias copas de whisky. «Yo solo quería salir de la pobreza, darle una vida mejor a mi familia. Pero una vez que entras en esto, carnal, ya no puedes salir. Es como una máquina que te consume. Te conviertes en el monstruo que la sociedad dice que eres». El Chapo escuchaba estas confesiones con atención. Él también venía de la pobreza extrema. También había entrado al negocio buscando una salida de la miseria y reconocía esa transformación en sí mismo. El joven que vendía naranjas en las calles de Sinaloa se había convertido en un capo capaz de ordenar ejecuciones sin pestañear. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó el Chapo a Escobar en esa misma conversación. «Todos los días», respondió el colombiano. «Pero el arrepentimiento no cambia nada. Ya estamos demasiado adentro. Lo único que podemos hacer es seguir adelante y tratar de proteger a nuestras familias». Estas conversaciones humanizaban a estos criminales de una manera perturbadora. No eran monstruos unidimensionales. Eran hombres que tomaron decisiones terribles y que vivían con las consecuencias de esas decisiones, justificándolas como podían, tratando de encontrar significado en vidas dedicadas al crimen. Escobar también le dio consejos a El Chapo sobre cómo manejar la fama y la atención mediática. «Es un arma de doble filo», le advertía. «Te hace sentir poderoso, inmortal, pero también te pone en la mira de todos. Los gringos, el gobierno, los carteles rivales, todos quieren tu cabeza cuando eres famoso. Si pudiera volver atrás, me hubiera quedado en las sombras como el Mayo». Se refería a Ismael el Mayo Zambada, el socio de El Chapo, que siempre prefirió la discreción absoluta. Y el Mayo, efectivamente, nunca fue capturado, operando en las sombras durante décadas, mientras figuras más prominentes caían una tras otra. El Chapo tomó ese consejo a pecho, pero solo parcialmente. Su ego también disfrutaba de la fama, de los corridos, de ser reconocido. Era una contradicción que eventualmente contribuiría a su caída, igual que había contribuido a la de Escobar. Durante los años de su alianza, Escobar y el Chapo también enfrentaron amenazas comunes. La DEA los perseguía a ambos, carteles rivales querían eliminarlos, y grupos paramilitares en Colombia buscaban matar a Escobar, mientras que facciones del gobierno mexicano perseguían a El Chapo. En más de una ocasión, compartieron inteligencia sobre amenazas mutuas. Si los colombianos escuchaban rumores de que sicarios mexicanos rivales planeaban atentar contra el Chapo, Escobar enviaba la información. Si los mexicanos detectaban que el cartel de Cali planeaba un golpe contra Escobar, el Chapo devolvía el favor. Era una relación compleja. Eran socios de negocios, maestro y alumno, competidores potenciales. Y en cierto sentido, amigos unidos por un mundo que solo ellos podían entender completamente. Y ahora, prepárate, porque lo que viene es aún más impactante. Resulta que Escobar y el Chapo tenían un plan de respaldo absolutamente loco que nunca se ejecutó, pero que habría cambiado la historia si se hubiera llevado a cabo. Según documentos que salieron a la luz años después, ambos capos estaban planeando comprar una isla en el Pacífico, crear esencialmente un narcoestado independiente, donde pudieran operar sin interferencia de ningún gobierno.
Ya habían identificado la isla. Ya tenían negociaciones avanzadas con el gobierno que la controlaba. Ya habían depositado millones de dólares como anticipo. La idea era que si las cosas se ponían muy difíciles en sus países, ambos huirían a esta isla con sus familias y sus operaciones más importantes. Tendrían su propio ejército privado, su propia policía, su propia economía basada en el narcotráfico. Sería como un paraíso criminal donde ninguna ley internacional pudiera alcanzarlos. Pero el plan se canceló cuando Escobar decidió que no podía abandonar Colombia, que prefería morir en su tierra antes que vivir como refugiado. Y el Chapo, viendo que su socio no seguiría adelante, también abandonó la idea. Pero imagínate qué hubiera pasado si ese plan se hubiera ejecutado. Estaríamos hablando de algo sin precedentes en la historia del crimen organizado. Este plan de la isla revela el nivel de ambición y de pensamiento estratégico que tenían estos hombres. No estaban pensando solo en hacer dinero rápido. Estaban pensando en crear estructuras duraderas, en construir alternativas para cuando los gobiernos los persiguieran. Eran verdaderos visionarios del crimen, por más perturbador que suene eso. Pero hay aspectos de esta alianza que van mucho más allá de lo que normalmente se cuenta. Para entender realmente el impacto del pacto entre Escobar y el Chapo, tenemos que analizar cómo transformaron no solo el narcotráfico, sino la economía, la política y la sociedad de toda América Latina. Cuando Escobar y el Chapo establecieron su alianza en 1987, estaban creando sin saberlo el primer ejemplo verdadero de globalización criminal. Antes de ellos, los carteles operaban principalmente dentro de sus fronteras nacionales. Los colombianos producían y exportaban, los mexicanos transportaban, los estadounidenses distribuían, cada uno en su carril, cada uno con sus propias operaciones independientes. Pero la alianza Escobar-Chapo rompió esas barreras. Crearon una cadena de suministro integrada verticalmente que iba desde los campos de coca en Perú y Bolivia, pasaba por los laboratorios de procesamiento en Colombia, cruzaba por las rutas de México y terminaba en las calles de Chicago, Nueva York y Los Ángeles. Era una operación multinacional más eficiente que muchas corporaciones legítimas. Lo que Pablo y el Chapo crearon, explicó un exagente de la DEA en una entrevista años después, era básicamente una corporación transnacional criminal. Tenían departamentos de logística, de finanzas, de recursos humanos, de seguridad. Tenían presupuestos, proyecciones de crecimiento, análisis de mercado. Era asombroso el nivel de sofisticación. Y esa sofisticación se reflejaba en los números. Durante el pico de su alianza entre 1989 y 1992, se estima que controlaban aproximadamente el 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos. 80%, carnal. Eso no es solo dominio del mercado, es prácticamente un monopolio. Para poner eso en contexto, en esos años, el mercado estadounidense de cocaína representaba entre 30 y 40 mil millones de dólares al año en ventas al menudeo. Si Escobar y el Chapo controlaban el 80% de ese mercado, estamos hablando de más de 30 mil millones de dólares anuales fluyendo a través de su alianza. Y eso es solo cocaína, sin contar marihuana, heroína y otros productos. Pero el dinero no era lo único que fluía. También fluyó tecnología, conocimiento y métodos de operación. Los colombianos compartieron con los mexicanos sus técnicas avanzadas de procesamiento de coca. Los mexicanos compartieron con los colombianos sus métodos para cruzar la frontera estadounidense. Fue un verdadero intercambio de conocimientos criminales. El Chapo quedó particularmente impresionado con el nivel de innovación que vio en Colombia. Los laboratorios de Escobar no eran chozas improvisadas en la selva.
Eran instalaciones sofisticadas con equipo químico avanzado, técnicos capacitados y procesos estandarizados que garantizaban la calidad del producto. «Es como una fábrica de Coca-Cola», le comentó el Chapo a uno de sus lugartenientes después de visitar un laboratorio de Escobar. «Todo está medido, todo está controlado. Por eso su producto es el mejor. No es suerte, es ciencia». Y el Chapo replicó ese modelo en México. Construyó laboratorios que seguían los mismos estándares que había visto en Colombia. Contrató químicos capacitados, algunos incluso robados del cartel de Medellín con promesas de mejor pago. Implementó controles de calidad estrictos. El resultado fue que la cocaína procesada por el cartel de Sinaloa llegó a tener una pureza comparable a la colombiana. Pero la alianza también tuvo consecuencias no intencionadas. Una de las más significativas fue la militarización del narcotráfico mexicano. Antes de la estrecha colaboración con Escobar, los narcotraficantes mexicanos eran relativamente discretos en su violencia. Sobornaban más de lo que mataban, negociaban más de lo que peleaban. Pero Escobar operaba con una filosofía diferente. Plata o plomo era su lema. O aceptas el soborno o recibes una bala. Y esa mentalidad empezó a filtrarse hacia México. El Chapo vio cómo Escobar usaba la violencia extrema como herramienta de negociación, cómo los asesinatos de alto perfil podían enviar mensajes poderosos, cómo el terror podía ser tan efectivo como el dinero para controlar territorios. Pablo me enseñó que a veces tienes que ser brutal para ser respetado, confesó el Chapo años después en una conversación grabada por autoridades. En México éramos muy suaves. Los colombianos nos veían como empleados, no como socios. Tuve que demostrarles que nosotros también podíamos ser igual de cabrones que ellos. Y vaya que lo demostró. Durante los 90, la violencia del narcotráfico en México escaló dramáticamente. Las ejecuciones se volvieron más brutales, más públicas, más teatrales. Era una evolución directa de los métodos que el Chapo había aprendido observando a Escobar. Otro aspecto poco conocido de esta alianza fue su impacto en la economía legítima. Tanto Escobar como el Chapo necesitaban lavar cantidades masivas de dinero. Y para hacerlo, crearon redes extensas de negocios fachada que empleaban a miles de personas. En Colombia, Escobar invirtió en todo: equipos de fútbol, cadenas de farmacias, empresas constructoras, concesionarios de autos, bancos. En México, el Chapo hizo lo mismo: ranchos ganaderos, empresas de transporte, hoteles, restaurantes, compañías de importación-exportación. Estas empresas no eran solo fachadas. Muchas operaban legítimamente y generaban empleos reales. En Medellín, se estima que las empresas de Escobar empleaban directa o indirectamente a más de 10.000 personas. En Sinaloa, las operaciones de El Chapo probablemente empleaban a similar cantidad. Esto creó una dependencia económica perversa. Comunidades enteras dependían del dinero del narco para sobrevivir. No era solo que la gente tolerara el narcotráfico, es que lo necesitaban económicamente. Y cuando los gobiernos intentaban combatir a estos capos, también estaban atacando las economías locales que dependían de ellos. Es un círculo vicioso que Escobar y el Chapo perfeccionaron, explicó un economista especializado en crimen organizado. Crean dependencia económica que se traduce en apoyo político y protección social. Es mucho más efectivo que la simple intimidación. La alianza también revolucionó la forma en que se transportaba la droga. Antes de su colaboración, el método principal era usar avionetas pequeñas que volaban bajo para evitar radares, pero esto era limitado en capacidad y riesgoso. Escobar y el Chapo invirtieron en innovación constante.
Desarrollaron aviones más grandes modificados para mayor capacidad. Experimentaron con submarinos semisumergibles que podían transportar varias toneladas. Crearon elaborados sistemas de túneles. Usaron barcos pesqueros con compartimentos secretos. Incluso experimentaron con catapultas gigantes para lanzar paquetes sobre la frontera. Cada vez que las autoridades cerraban una ruta, recordó un expiloto del cartel. Ellos ya tenían 2 nuevas listas. Era como jugar al gato y al ratón, pero ellos siempre iban 3 pasos adelante. Y esa innovación constante requería inversión constante. Se estima que solo en infraestructura de transporte, la Alianza Escobar-Chapo invirtió más de $500 millones durante esos años. Construyeron pistas clandestinas en la selva, compraron flotas de vehículos, sobornaron a ingenieros para diseñar escondites más sofisticados. Pero quizás el aspecto más fascinante y perturbador de esta alianza fue su dimensión geopolítica. Escobar y el Chapo no solo desafiaban a las fuerzas del orden, estaban desafiando la soberanía misma de los estados nacionales. En ciertas regiones de Colombia, el cartel de Medellín era efectivamente el gobierno. Proporcionaba servicios que el Estado no proporcionaba: seguridad, empleo, infraestructura, justicia retorcida, pero justicia al fin. La gente acudía a Escobar para resolver disputas, no al gobierno oficial. Lo mismo ocurría en partes de Sinaloa con el Chapo. En muchos pueblos de la sierra, su palabra era ley. Construía carreteras que el gobierno no construía, proporcionaba electricidad donde el gobierno no llegaba, daba empleo donde no había oportunidades legítimas. Lo que Escobar y el Chapo demostraron, analizó un politólogo especializado en estados fallidos, es que cuando el Estado abandona a sus ciudadanos, otros actores llenan ese vacío. Y a veces, esos actores son organizaciones criminales que pueden proporcionar ciertos servicios gubernamentales mejor que el gobierno mismo. Esto creó una situación paradójica donde estos hombres eran simultáneamente los criminales más buscados y los benefactores más admirados en sus regiones. No se les podía capturar, porque la población local los protegía activamente. Y no se les podía simplemente eliminar, porque eso crearía un vacío de poder que podría desestabilizar toda una región. La alianza entre Escobar y el Chapo también tuvo un impacto cultural profundo. Los narcocorridos mexicanos y la narcocultura colombiana se fusionaron e influenciaron mutuamente. Grupos musicales mexicanos empezaron a cantar sobre Escobar. Músicos colombianos empezaron a incluir referencias a los capos mexicanos. Se creó una estética compartida del narcotráfico. Las cadenas de oro, los autos lujosos, las armas chapadas en oro, la ostentación extrema. Esta estética se exportó a través de la música, las películas y eventualmente las series de televisión, creando una imagen glamorosa del narcotraficante que ignoraba completamente la violencia y destrucción que causaban. Escobar y el Chapo se convirtieron en iconos culturales, observó un sociólogo cultural. Y eso es peligroso, porque romantiza un estilo de vida que en realidad es brutal y autodestructivo. Pero la alianza entre ellos creó esta imagen de hermandad latinoamericana criminal que resultó muy seductora para muchos jóvenes. Durante los últimos años de la alianza, entre 1991 y 1993, la presión sobre Escobar se intensificó dramáticamente. El gobierno colombiano, apoyado por Estados Unidos, lanzó una ofensiva sin precedentes. Los Pepes, un grupo paramilitar financiado parcialmente por el cartel de Cali, estaban cazando sistemáticamente a los asociados de Escobar. En ese contexto, el Chapo ofreció más que solo palabras de apoyo. Envió dinero, armas y, en un momento dado,
Incluso ofreció enviar sicarios mexicanos a Colombia para ayudar a Escobar a defenderse. «Somos hermanos», le dijo el Chapo en un mensaje interceptado por autoridades. «Tu guerra es mi guerra». Pero Escobar rechazó la ayuda militar directa. No quería internacionalizar más el conflicto. Ya tenía suficientes enemigos sin añadir la complicación de sicarios mexicanos operando en Colombia. Sin embargo, sí aceptó el dinero y las armas que el Chapo le enviaba. En esos meses finales, las conversaciones entre Escobar y el Chapo se volvieron más filosóficas, más oscuras. Escobar sabía que su final se acercaba, y en sus conversaciones con el Chapo, trataba de transmitir todo el conocimiento que pudiera, todas las lecciones que había aprendido. «No confíes en nadie completamente», le advirtió Escobar en una de sus últimas llamadas telefónicas. «Yo confié en gente que pensé que era leal, y me traicionaron. En este negocio, la única persona en quien puedes confiar completamente eres tú mismo, y ni siquiera eso a veces». El Chapo absorbía estas lecciones como un estudiante ante su maestro moribundo. Tomaba notas mentales de cada advertencia, de cada reflexión. Sabía que estaba presenciando el ocaso de una era, y quería asegurarse de aprender todo lo posible antes de que fuera demasiado tarde. Cuando finalmente llegó la noticia de la muerte de Escobar el 2 de diciembre de 1993, el Chapo estaba preparado. Ya había establecido contactos alternativos en Colombia. Ya había comenzado a desarrollar capacidad propia de producción. Ya había internalizado todas las lecciones que Escobar le había enseñado. En las semanas posteriores a la muerte de Escobar, el Chapo consolidó su posición. Se reunió con los líderes del cartel de Cali, que ahora dominaban el lado colombiano. Negoció términos favorables, aplicando las habilidades de negociación que había aprendido de Escobar, y gradualmente empezó a posicionar al cartel de Sinaloa como el socio dominante, no el subalterno. «La muerte de Pablo cambió todo», explicó un analista de inteligencia. El Chapo dejó de ser el aprendiz y se convirtió en el maestro. Tomó todo lo que Pablo le había enseñado y lo mejoró. En muchos sentidos, el cartel de Sinaloa bajo el Chapo se convirtió en lo que el cartel de Medellín podría haber sido si Pablo hubiera sido más disciplinado. Y efectivamente, durante las siguientes 2 décadas, el Chapo construyó un imperio que superó al de Escobar en longevidad y alcance global. Expandió operaciones a Europa, Asia y Australia. Diversificó productos. Creó estructuras más resilientes que podían sobrevivir la captura de líderes. Pero también cometió algunos de los mismos errores que Escobar. Su ego creció. Disfrutó de la fama que traían los corridos y la atención mediática. Se volvió más visible de lo que debería haber sido. Y eventualmente, esa visibilidad contribuyó a su caída, exactamente como le había pasado a su mentor. Pero hay un último secreto que nunca se ha revelado públicamente. Algo que cambia completamente nuestra comprensión de esta historia. Resulta que en los últimos días antes de su muerte, Escobar grabó un mensaje en video, dirigido específicamente a El Chapo. Ese video fue guardado por uno de los lugartenientes más confiables de Escobar y entregado a El Chapo meses después de la muerte del capo colombiano. En ese video, Escobar le habla a El Chapo como un padre le hablaría a un hijo. Le advierte sobre los errores que cometió, le da consejos finales sobre cómo evitar su destino, y al final le dice algo que nadie esperaba. «Chapo, hermano, si estás viendo esto, es porque ya me mataron. Y está bien. Viví como quise vivir, y moriré como sabía que iba a morir. Pero tú todavía tienes chance de hacerlo diferente. Tú puedes ser más inteligente que yo. No pelees guerras que no puedes ganar. No te conviertas en símbolo. Sé fantasma. Y cuando llegue tu momento,
porque llegará para todos nosotros. Asegúrate de que tu familia esté protegida. Ese es mi único arrepentimiento, hermano, no haber protegido mejor a mi familia. Ese video, según fuentes cercanas, el Chapo lo vio cientos de veces a lo largo de los años. Y cuando finalmente fue capturado y sentenciado según confesó a su abogada, lo único que pedía era que su familia estuviera a salvo. Las últimas palabras de Escobar finalmente resonaron en el Chapo cuando ya era demasiado tarde. Este video representa el cierre emocional de la relación entre estos dos titanes del crimen, el maestro dando sus últimas lecciones al estudiante, incluso desde la tumba. Y el estudiante, décadas después, llegando a las mismas conclusiones que su mentor había alcanzado al final, que todo el poder, todo el dinero, todo el imperio no significa nada si no puedes proteger a las personas que amas. La verdad es que tanto Escobar como el Chapo fallaron en eso. Las familias de ambos pagaron precios terribles por los negocios de estos hombres. Los hijos de Escobar tuvieron que vivir en el exilio, cambiando de identidad, perseguidos por la sombra de su padre. Los hijos del Chapo están muertos, en prisión o huyendo. Emma Coronel, su esposa, también cumplió tiempo en prisión. El pacto entre Escobar y el Chapo no solo cambió el narcotráfico, también destruyó familias, corrompió instituciones, alimentó violencia que todavía resuena hoy. Y al final, ambos hombres terminaron derrotados, uno muerto en un tejado, el otro muriendo lentamente en una celda de aislamiento. El legado del pacto entre Escobar y el Chapo se extendió mucho más allá de sus vidas. Establecieron el modelo de cooperación transnacional entre carteles que todavía se usa hoy. Demostraron que era más rentable colaborar entre organizaciones de diferentes países que competir destructivamente. Su legado es complejo y contradictorio. Demostraron que el crimen organizado puede alcanzar niveles extraordinarios de sofisticación, pero también demostraron que ese éxito siempre es temporal, que siempre termina en tragedia. Hoy, el narcotráfico continúa. Nuevos carteles han surgido, nuevas rutas se han establecido, nuevos capos buscan llenar el vacío dejado por gigantes como Escobar y el Chapo. Pero ninguno ha alcanzado el nivel de poder y control que estos dos hombres tuvieron cuando estaban en su apogeo, cuando su alianza dominaba el continente. Y quizás eso es algo bueno, porque cuando el crimen organizado alcanza ese nivel de poder, el sufrimiento que causa es inconmensurable. Las decenas de miles de muertos en Colombia durante la era de Escobar, los cientos de miles de muertos en México durante la era de El Chapo, las millones de personas cuyas vidas fueron destruidas por las drogas que estos hombres traficaron. La historia del pacto entre Pablo Escobar y el Chapo Guzmán es fascinante, es cierto, pero también es una advertencia sobre el precio del poder ilícito, sobre la naturaleza autodestructiva del crimen organizado y sobre cómo incluso los hombres más poderosos eventualmente caen. Al final, después de todo el dinero, después de todo el poder, después de todas las hazañas imposibles y las fugas espectaculares, ambos hombres terminaron solos. Escobar murió solo en ese tejado, traicionado por alguien de su círculo íntimo que vendió su ubicación. El Chapo está solo en esa celda de ADX Florence, condenado a pasar el resto de su vida en aislamiento. El pacto que forjaron cambió el mundo, pero no los salvó. Y esa es quizás la lección final de esta historia. Que en el mundo del narcotráfico, no importa qué tan alto llegues, no importa qué tan inteligente seas, no importa qué alianzas formes, al final, la caída es inevitable. Y mientras más alto llegues, más dura será esa caída. El legado de la alianza Escobar-Chapo es visible hoy en cómo opera el narcotráfico global. La cooperación transnacional entre carteles es ahora la norma, no la excepción.
Los métodos de lavado de dinero que desarrollaron son todavía usados. Las rutas que establecieron siguen siendo las principales arterias del tráfico de drogas, pero también dejaron un rastro de destrucción que perdura. En Colombia, regiones enteras todavía se recuperan de la violencia de la era de Escobar. En México, la militarización del narcotráfico que se aceleró durante la Alianza ha resultado en más de 300,000 muertos en las últimas 2 décadas. Y en Estados Unidos, la epidemia de adicción a opioides que mata a decenas de miles cada año tiene sus raíces en las redes de distribución que esta alianza estableció. Las mismas rutas que transportaban cocaína en los 80 y 90 ahora transportan fentanilo, con consecuencias aún más mortales. Cuando analizamos fríamente el impacto de la alianza Escobar-Chapo, es imposible no concluir que, a pesar de su genio criminal, el costo humano de sus operaciones fue absolutamente devastador. Generaron riqueza para ellos y sus organizaciones, pero a costa de millones de vidas destruidas por adicción, violencia y corrupción. La pregunta que queda es, ¿se podría haber evitado? Si los gobiernos de Colombia y México hubieran sido menos corruptos, si hubieran proporcionado oportunidades económicas legítimas en las regiones donde operaban estos carteles, si Estados Unidos hubiera enfocado más en reducir la demanda de drogas en lugar de solo combatir la oferta, ¿habría surgido esta alianza? Probablemente sí, porque donde hay demanda masiva y ganancias enormes, siempre habrá alguien dispuesto a suplir esa demanda sin importar el riesgo. Escobar y el Chapo fueron productos de su tiempo, de sus circunstancias, de sistemas que permitieron y hasta incentivaron su ascenso. Pero también fueron individuos que tomaron decisiones específicas, eligieron el crimen sobre alternativas legítimas, eligieron la violencia sobre la paz, eligieron las ganancias a corto plazo sobre las consecuencias a largo plazo. Y por esas decisiones llevan responsabilidad personal por el sufrimiento que causaron. Al final, la alianza entre Pablo Escobar y el Chapo Guzmán representa uno de los capítulos más oscuros en la historia moderna de América Latina. Un momento donde el crimen organizado alcanzó niveles de poder que desafiaban a estados nacionales. Un periodo donde la línea entre lo legal y lo ilegal, entre el Estado y el crimen, se volvió peligrosamente borrosa. Y aunque ambos hombres eventualmente cayeron, el sistema que ayudaron a crear persiste. Nuevos capos han surgido, nuevas alianzas se han formado, y el ciclo continúa. Porque al final, mientras existan las condiciones que hicieron posible el ascenso de Escobar y el Chapo, habrá otros que intenten seguir sus pasos, aprendiendo de sus éxitos pero ignorando trágicamente sus fracasos. Esto ha sido Crímenes de Poder MX. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia épica sobre la alianza más poderosa en la historia del narcotráfico. Si te impactó lo que escuchaste hoy, si aprendiste algo nuevo sobre estos dos titanes del crimen, dale like, suscríbete al canal y comparte este video. La historia debe ser contada, debe ser recordada, no para glorificar a estos hombres, sino para entender cómo llegamos a donde estamos hoy. Nos vemos en el próximo video.